Vamos a empezar viendo las tareas del objetivo número 2. Es un objetivo corto, no es tan largo. Tiene una mezcla de tareas que son súper sencillas, pero también otras que tal vez nos cueste un poquito dominar. Pero algo que deben tener presente es que si bien es cierto, nosotros vamos a tratar de abarcar los contenidos, los objetivos, revisándolos y practicando un poco con ellos. No vamos a profundizar en sí en cada objetivo, sino que vamos a dejar ese paso para la semana final de clases, que es donde vamos a practicar con cuestionarios del examen, donde vamos a ver todas las cosas que yo les estoy indicando. Vamos a ver cómo podemos aplicarlas en casos reales, ¿no? Obviamente, pues ahorita mientras yo se las voy mencionando, mientras yo les voy explicando, vamos a ver cómo funcionan las cosas, pero no vamos en profundidad a entrar a analizar cada opción, no nos daría el tiempo, pero en la semana de preparación antes del examen, pues vamos en profundidad a ver cada contenido del curso, cómo se lo utiliza en una situación real. Y ahí pues ustedes es donde más van a aprovechar los contenidos del curso. Por lo pronto, yo les envío a su correo electrónico el material de esta carpeta, la carpeta número 2, que tiene que ver con administrar celdas de datos en intervalos. Prácticamente en este objetivo vamos a tratar cómo podemos tratar la información que está dentro de una hoja de cálculo o cómo podemos administrarla, por así decirlo. Y vamos a aprender cosas muy interesantes que tal vez no hayan usado y que nos van a servir para mejorar un poquito los tiempos en los que trabajamos en nuestros propios proyectos. ¿Ok? Ingeniero, Ajá, dígame. disculpe que me interrumpa. Esa carpeta no me llegó a mí. Yo les envié por correo esta carpeta. A mí tampoco me ha No, llegado. no. Les Lo que usted nos envió y que me llegó es el video de la tercera clase. Ese sí me llegó. Y después de ese correo les envié el enlace. Pero bueno, no hay problema. Les voy a poner este les voy a poner el archivo. Bueno, está un poquito pesado, pero los archivos con los que vamos a trabajar se los voy a enviar por el chat. Y al final de la clase les envío toda la carpeta. Ahorita solamente Sí, sí, vamos a usar los archivos de Excel. Todavía no vamos a trabajar con los simuladores. Vamos a ver qué tal nos va con el tiempo el día de hoy. Y pues al final de la clase traten de revisar tal vez en correos no deseados. Como era un enlace de algún archivo, tal vez se fue a correo no deseado. Pero igual les vuelvo a enviar en caso de que no lo hayan recibido. Déjenme ver qué pasó. Lo que pasa es que, bueno, yo en mi caso estoy conectado con la tablet y no creo que lo vaya a recibir. Ah, ya. Ah, En la computadora, entonces. sí, tengo el enlace en correos no deseados. Sí, ahí está. Sí, yo les envié el correo. Casi al mismo tiempo que les envié el video, por ahí mismo les envié el archivo. Si no lo tienen, revisen que todavía el enlace es válido y descarguen. Van a tener la misma carpeta 1, pero ahora va a estar añadido la carpeta 2. Dentro de la carpeta 2 tenemos varios archivos, libros de Excel. Aparte de eso, también tenemos nuestro desafío que vamos a realizar al finalizar esta semana. Y asimismo simuladores y tutores para ir repasando los contenidos objetivo por objetivo, tarea por tarea, y también ir repasando en el desafío las preguntas que vamos a tener en el examen referente a cada uno de estos objetivos que vamos a ir viendo. ¿Ok? Ingeniero, una consulta. Tal vez tiene fecha para el examen, o fecha Eh, tentativa que me haga recuerdo. para el examen de certificación todavía no puedo darles una fecha porque como está la forma de dar el examen, que nunca lo he hecho, pues esta va a ser la primera vez. Sé que el fabricante ha dado la oportunidad para que ustedes realicen el examen en casa, pero también sé que hay que enviar una solicitud una vez que ustedes estén listos para que ellos nos digan cuándo se puede asignar a sus computadoras la posibilidad de que puedan rendir este examen. Entonces eso yo No fue les una, estaría pero... avisando ya un poquito mientras se vaya acabando el curso. Ah, ya, sí, es porque como le comentaba, yo para octubre tengo un examen comprensivo, entonces
no sé si será mismo en septiembre mismo o pasará a Yo octubre. creo que va a ser en septiembre porque ya De la tercera esta semana. es la tercera semana, entonces nos quedan 3 semanas. Yo creo que sí, a finales de septiembre puede ser muy seguramente el examen. Ya, Encima ok, vamos a gracias. hacer 3 semanas, profe. Encima vamos a hacer el examen 3 semanas. El curso dura 6 semanas y ya vamos con esta la tercera semana de clase. Nos faltan 3 más. Ya, profe, para que me enseñe PowerPoint y también lo saco con usted de PowerPoint. Ah, ya. Sí, vamos a ver si es que podemos obtener, que esa es la meta de todos. Ok, entonces vamos a empezar trabajando con este archivo de Excel que se llama reporte 0201 reporte. Y mientras ustedes ubican el archivo y lo abren, les explico el marco de circunstancias. Lo que tenemos aquí es una lista de trabajadores organizada, bueno, no organizada alfabéticamente, pero tengo los datos, están distribuidos, tengo el nombre del empleado, tengo el edificio donde trabajan, tengo varias sucursales en mi empresa, entonces aquí he llamado a los edificios. Tengo una columna que menciona cada uno de los departamentos de cada uno de mis trabajadores, el estado en el que trabajan, la fecha de contratación, los años que tienen contratados, algunos beneficios. Tengo aquí una compensación en dólares y una calificación, algo así como un rating del Profe, sí, desempeño. compartame la pantalla porque no le veo. ¿No está compartiendo? Ah, no estaba compartiendo, ¿verdad? Yo pensé que estaba viendo indicaciones. Ahí pueden ver, me salió algo Ahí, verde, ya le veo. me salió una Sí, pantalla ahora ya. verde y ahí se detuvo, creo. Pero bueno, entonces esto les explicaba que aquí tengo los datos. Fíjense cuánta cantidad de información tengo. Tengo casi 600 filas de información, precisamente 592 filas, o sea, 592 trabajadores. Cada uno de ellos pues pertenece a un departamento, a una sucursal y tiene pues sus propios datos, ¿no? Ahora, lo que nosotros queremos hacer es empezar a hacer tal vez un análisis de la información. ¿Cómo podemos hacer un análisis rápido de estos datos? Yo sé que hay filtros, tal vez ustedes hayan usado en algún momento filtros. Hay la posibilidad de utilizar filtros. Hay también que mencionarles que esto de aquí es un rango de celdas, de datos, pero no es una tabla. Tal vez si esto fuese una tabla, tuviese herramientas mucho más rápidas para poder analizar la información. Pero, ¿qué pasa en el caso de no tener a la mano todavía una tabla y simplemente tener mis datos organizados en celdas nada más? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Primero, la pregunta que yo quiero contestar: si yo sé que voy a dar a cada persona, a cada trabajador, una compensación, esto puede ser dólares, yo quisiera saber cuánto dinero tengo que desembolsar para cada uno de los departamentos de mi empresa. Eso puede ser una pregunta que nos lleve a hacer un análisis de esta información. Traten de pensar cómo lo harían ustedes y traten de, una vez que yo les indique la herramienta que vamos a usar, traten de definir si la forma en la que ustedes lo hubieran hecho hubiese sido la más rápida o la que yo les voy a enseñar. Ya recuerden la pregunta: yo quiero saber por departamento cuánto tengo que desembolsar en compensación. Es decir, tengo un departamento de calidad, quiero saber a los trabajadores del departamento de calidad cuánto les voy a dar en dólares. Quiero saber al departamento de contabilidad cuánto me toca darles en dólares, y así sucesivamente. Quiero saber cuánto vamos a desembolsar por departamento y tal vez un total general para saber el presupuesto que necesito para pagar esta nómina de empleados de mi empresa. Ok, obviamente pues al ser un documento que tiene 592 filas de información, pues puede ser un poquito tedioso tratar de organizar, tratar de utilizar filtros por ahí, agregar filas, sacar totales, sacar etcétera. Pero hay una forma más fácil de hacerlo. Antes que nada, para utilizar esa opción que ya les voy a indicar, necesitamos organizar nuestros datos. Deben estar organizados en base al resultado que queremos obtener. Como yo les estoy pidiendo un total por departamentos, voy a organizar mis datos en base a esa columna. Hay varias maneras de hacerlo,
pero esta forma también va a dar paso a lo que vamos a ver, con lo que vamos a practicar ya mismo, que tiene que ver con un orden personalizado. Si ustedes seleccionan cualquier celda de sus datos, no es necesario que seleccionen todo, aunque si quisieran seleccionar todo, pues deberíamos presionar Control E para seleccionar todos los datos. Solamente basta seleccionar cualquier celda de mis datos y vamos aquí en la ficha inicio, en el botón buscar y seleccionar, ordenar y filtrar, vamos a dar clic en esta opción que dice orden personalizado. Ok, inicio, ordenar y filtrar, orden personalizado. Una nueva ventana se va a abrir. Fíjense que automáticamente Excel reconoció que yo iba a trabajar con todos estos datos y los seleccionó a todos. Yo no los seleccioné de antemano. Entonces, todas estas herramientas que vamos a ver el día de hoy prácticamente trabajan con el conjunto de datos. Así no sea una tabla, igual todo automáticamente se va a seleccionar porque tengo celdas contiguas. Que eso, ¿qué significa? Pues significa que hay información celda al lado de una celda. ¿Ok? Bien, entonces aquí yo puedo ordenar mis datos en base a las columnas, en base a los valores, incluso puedo dar un criterio de ordenación. Lo bueno de esta ventana es que yo puedo hacer un multinivel para organizar los datos. Por ejemplo, si no solamente quisiera ordenarlos por departamento, sino también por edificio, pues pudiera agregar un nivel y así ir ordenando pues mis valores con distintos tipos de criterios. Por lo pronto solamente voy a usar el primer nivel. Vamos a ordenar nuestros datos en base a la columna departamento. Podemos ordenarlos en base a los valores que contiene la celda, aunque incluso yo pudiera ordenar según el color de la celda, de la fuente o incluso el icono de la celda, y esto va a ser útil cuando trabajemos con formato condicional. Pero bueno, vamos a dejar en valores y en criterio de ordenación voy a dejar de A la Z o de mayor a menor, que es esta opción de aquí, y vamos a dar clic en aceptar. Si lo hicimos bien, estos datos tengo que eliminarlos, perdón. Los otros niveles que creé los voy a quitar para que pueda funcionar correctamente esta opción. Si lo hicimos bien, nuestros datos deben estar organizados en orden alfabético en base a la columna departamento, que esa fue la columna que nosotros elegimos. Tal vez aquí la tarea que les estaba solicitando se pueda hacer un poquito más fácil. Fíjense que ya tengo organizados los departamentos, entonces tal vez me tocaría por aquí ingresar una nueva fila y tal vez sumar aquí estos 3 datos para obtener un total de departamento. Lo mismo con el departamento de administración, tal vez sumar estos datos, insertar una fila o tal vez usar un filtro e ir analizando por cada departamento, pero no es lo más óptimo. ¿Cómo podemos hacerlo de manera más rápida? Obtener totales en base a los criterios que yo le pida al programa. Vamos a seleccionar cualquier celda de nuestros datos y vamos a ir a la ficha datos y vamos a tratar de ubicar este botón que está al final del lado derecho y se llama subtotal. Datos subtotal. Esta opción va a calcular rápidamente las filas de datos relacionados insertando subtotales y totales. Veamos cómo funciona, qué significa esto de aquí. Si damos clic en esta opción de subtotal, se va a abrir una nueva ventana que me va a pedir que configure algunas cosas. Primero, me va a pedir que configure la opción para cada cambio en usar una función y agregar el subtotal a. 3 opciones principales que tiene esta herramienta de subtotal. La primera me va a pedir que yo asigne un cambio en los datos que tengo para que el programa pueda cumplir estas 2 opciones a continuación. Como yo quiero saber un total por departamento y ya tengo organizado mis datos en base a esa columna de departamento, yo le voy a decir al programa que para cada cambio en la columna de departamento utilice una función, y dentro de las funciones que en el objetivo
4 vamos a analizar a profundidad. Dentro de las funciones que puedo utilizar aquí en esta opción de subtotal, tengo suma, promedio, max, min, bueno, algunas funciones que puedo usar y que vamos a ver a profundidad en el objetivo número 4. Por lo pronto, como yo quiero obtener un total igual suma, voy a usar la función suma, ¿ok? ¿Y dónde voy a presentar el resultado de esa función suma? Yo les pedía que quería saber cuánto de compensación voy a dar a mis empleados por departamento. Entonces el resultado, fíjense que aquí yo tengo todas las columnas. Yo puedo hacer una suma en base a cualquier columna, pero el resultado lo vamos a poner en la columna compensación. Entonces voy a desmarcar la casilla que estaba marcada y vamos a marcar la casilla compensación. ¿Ok? Por defecto, en la parte de acá abajo, dos casillas van a estar marcadas. Reemplazar subtotales actuales. En caso de que ustedes tengan ya creado un subtotal, pues si vuelven a entrar a esta ventana, esos subtotales se van a borrar. Y resumen debajo de los datos, que va a dar una cuenta general al final de todos nuestros datos, que por lo pronto es lo que quiero. Esta casilla de salto de página entre grupos no está marcada, pero es solamente si quieren poner cada resultado en su propia hoja. Por ejemplo, esto me va a dar un resultado del departamento de ABM. Entonces el departamento de ABM va a estar en su propia hoja. Luego va a venir el departamento administrador, ese resultado va a estar en su propia hoja, y así cada uno de los departamentos van a ir en sus propias hojas si yo dejara marcada esta opción, pero ya lo vamos a ver más a continuación. Por lo pronto voy a dejar todo como está. Para cada cambio en departamento voy a usar la función suma y el resultado lo vamos a poner en la columna compensación. Si dejamos la explicación a un lado, el resultado pues que vamos a obtener nos ha costado ¿qué? Un par de clics nada más. Vamos a dar clic en aceptar y fijémonos qué es lo que vamos a obtener. ¿Ok? Entonces, varias cosas sucedieron con la opción de subtotal. Mis datos se modificaron un poco, se alteraron un poco, pero fíjense, tratemos de analizarlos. ¿Qué sucedió con la opción subtotal? Primero, se agregó una fila debajo de cada departamento. Recuerden ustedes que nosotros definimos para cada cambio se va a usar la función suma y se va a presentar ese resultado en una columna, en la columna compensación. Entonces, yo tengo aquí el departamento ABM, se ingresó una fila que se llama total ABM y tengo un resultado en la columna compensación. Es decir, estos tres valores del departamento ABM suman 169.920. Eso es lo que le tengo que pagar al departamento de ABM. Veamos cuánto le tenemos que pagar al departamento de administración. Asimismo, se contaron todos los departamentos administrador. Se agregó una nueva fila y se presenta un total en la columna compensación. Ahora al departamento de administración le tengo que pagar 387.210. Y así va a suceder para cada uno de los departamentos. ¿Cómo está ejecutando Excel la función de subtotal? Para saber que tiene que coger a cada uno de los departamentos, contarlos a todos y poner el resultado en la columna compensación, porque nosotros definimos para cada cambio. Entonces, cada vez que hay un nuevo cambio de palabra, Excel lo que hace es agrupar los datos, sumarlos y presentar el resultado en la columna que yo le he pedido, que es la columna compensación. No solo esto, que mis datos están alterados, por así decirlo, de esta forma, sino que también del lado izquierdo veo unos números y una especie de navegación extraña. Fijémonos qué es esto de aquí. Nosotros ahorita nos encontramos en el nivel 3 del análisis de subtotal, donde yo puedo ver toda la información con los subtotales encima. ¿Qué pasa en el nivel 2? En el nivel 2, el programa resume toda mi información y solamente me presenta los totales para cada departamento. Ok, entonces si yo quiero rápidamente ver el resultado de cada departamento sin tener que estarme desplazando por las 592 filas, puedo usar el nivel número 2 de análisis de subtotal. Y también tengo un nivel 1 que es el total general. Es decir, yo necesito 33 millones y pico para pagar a todos los empleados de mi nómina. ¿Ok?
Esto me va a servir para hacer un análisis súper rápido. Nos costó una tarea que tal vez hubiese sido muy tediosa de realizar, pues nos ha costado un par de clics averiguarla utilizando la opción de subtotal. Ahora, vamos a regresar al nivel 3 de mis datos y voy a tener seleccionada cualquier celda dentro de subtotal. Los datos se han dañado o se ha perdido la estructura de mi documento por hacer este análisis. Puedo regresar a donde no tenía ningún subtotal y puedo volver a la normalidad, por así decirlo. Sí puedo. Voy a seleccionar cualquier celda y vamos a ir de nuevo a la opción subtotal. Voy a dar clic aquí y se va a abrir esta ventana y aquí vamos a encontrar este botoncito que dice quitar todos. Entonces, cuando demos clic aquí, automáticamente Excel vuelve a dejar la información como estaba de antemano y le quita completamente el subtotal. ¿Ok? Ahora, no solamente ustedes pueden hacer el análisis con los datos que yo les pedí. Digamos que ustedes quieren saber cuántos años por departamento de promedio han trabajado en su empresa. ¿Cuántos años en promedio tengo trabajado por departamento? Veamos cómo lo podemos hacer. Voy a así mismo seleccionar cualquier celda de mis datos. Voy a ir de nuevo a subtotal. Y como quiero seguir en departamento, porque tengo mi información organizada por departamento, aunque pudieran hacerlo por cualquier columna, la voy a dejar en departamento. Ahora, lo que vamos a hacer es cambiar la función, porque quiero saber un promedio de años trabajados. Entonces aquí voy a cambiar la función, en vez de suma, vamos a utilizar promedio. Y el resultado del promedio ya no lo quiero mostrar en la columna compensación. Como quiero saber la cantidad de años trabajados, el promedio, entonces voy a desmarcar esta casilla y voy a marcar la casilla años. Ok, voy a dar clic en aceptar. No voy a cambiar nada más. Y ahora va a suceder casi lo mismo que hace un momento. La única diferencia es que el resultado se va a mostrar por departamento, pero bajo la columna años. Entonces, por ejemplo, yo sé que todas las personas del departamento de apoyo tienen como promedio de año trabajado 8 años. Es la cantidad promedio de los trabajadores en ese departamento. ¿Ok? Y así puedo ir viendo con cada uno de los niveles el análisis de mis datos. Quiero ver un análisis general, utilizo la opción el nivel 2. Ahí puedo ver el promedio por años. Quiero ver un promedio general de todo. Ahí puedo ver en el nivel 1 el promedio general de mi empresa. Entonces, de esa manera yo puedo ir añadiendo distintos tipos de análisis a mis datos. No necesariamente tiene que ser uno, sino que ustedes pueden, encima de cuando tengan un resultado, pueden agregarle otro subtotal. Por ejemplo, aquí ya tengo el promedio, pero digamos que también quiero un promedio de calificación en base a departamento. ¿Cómo puedo agregar un subtotal a un subtotal ya existente? Vamos a ir de nuevo al botón subtotal. Vamos a seguir definiendo para cada cambio en departamento. Voy a utilizar la función promedio, pero ahora la voy a mostrar en la columna calificación. Entonces ese resultado vamos a mostrarlo en la columna calificación. Si nosotros diéramos clic ahorita en aceptar, que aún no lo voy a hacer, si diéramos clic en aceptar, el promedio anterior se reemplazaría porque está marcada esta casilla. Entonces, como yo quiero sumar una nueva función al subtotal sin reemplazar la anterior, desmarco esta casilla y doy clic en aceptar. Y fíjense lo que sucede. Ahora voy a ver un promedio debajo de la columna años y también voy a ver un promedio debajo de la columna calificación. Ok, entonces de esa manera yo puedo hacer o puedo ir creando un multianálisis de mis datos con un par de clics dependiendo de cómo tenga organizada mi información y obtener información vital en el menor tiempo posible. Creo que más de una vez les va a tocar hacer este tipo de análisis en sus proyectos y cuando les suceda esa situación, pues pueden utilizar subtotales
para poder ejecutar o analizar los datos de manera más rápida. ¿Okay? Hasta aquí preguntas. Profe, y en el examen nos van a nos pueden poner que que vayamos a datos 2 veces en la misma pregunta. Sí. Igual, como les digo, en la semana de práctica, que es la semana final, donde vamos a practicar con cuestionarios del examen, ahí les voy a dar en sí cómo van a tener planteadas las preguntas en el examen y pues ustedes sepan cómo poder contestarlas si es que les llegase a tocar esa pregunta o esas preguntas que analicemos. Vamos a analizar todas las circunstancias y también donde se pueda presentar esas situaciones, y en el caso del subtotal, como en el caso de cualquier objetivo que estemos analizando, vamos a tratar de ver en el examen cómo se va a hacer la pregunta en base a ese objetivo. Es decir, ahorita en base al subtotal, cuántas preguntas voy a tener en base al subtotal, qué nomás voy a tener que realizar, y todas esas cuestiones sí las vamos a practicar bastante en la última semana de clase. Así que de eso no se preocupen. Ok, vamos a dejar este documento aquí un momento. Voy a quitarle los subtotales. Voy a ir a subtotal. Vamos a aplastar aquí en el botón que dice quitar todos. Y vamos a dejar aquí el documento abierto. Tal vez necesitemos contestar un par de tareas luego en este documento. Pero por lo pronto vamos a abrir el documento que se llama 0202 ventas. ¿Cuál abrimos, profe? El archivo que se llama 0202 ventas. Ok, si hacemos un análisis de los datos, aquí en esta hoja de cálculo, tengo una sola hoja de cálculo en este libro, y me puedo dar cuenta que tengo distintos productos divididos por región, y hay una comparación del año anterior y el año actual. Como esta hoja es del 2016, pues el año anterior sería el 2015 y el año actual sería el 2016. Aquí veo una diferencia. Y este primer valor, esta primera celda, me doy cuenta que tiene una fórmula donde se está restando el valor de la columna D al valor de la columna C. ¿Cómo puedo saber que una celda contiene una fórmula? Si yo selecciono la celda en cuestión y me fijo en la barra de fórmulas, en la parte de acá arriba, me voy a dar cuenta de la operación, del cálculo que se está ejecutando. No solamente eso, sino que yo también puedo hacer usar una función que tiene el programa para que me muestre todas las celdas que contienen fórmulas. Si ustedes se van un momento a fórmulas, a la pestaña fórmulas, aquí tenemos un botón que se llama mostrar fórmulas, que si ustedes le dan clic, el programa les va a mostrar todas las celdas donde existen fórmulas. En este caso, fíjense cómo puedo ver ahí esta fórmula que se está ejecutando. Y obviamente, pues si yo quiero regresar a la normalidad, por así decirlo, doy clic sobre este mismo botón, ¿no? Donde tengo el resultado. El botón de fórmulas me permite ver las fórmulas. Si lo aplasto otra vez, me va a permitir ver el resultado. O veo el proceso o veo el resultado con ese botón. Ahora, un objetivo bastante importante en el programa tiene que ver con aplicar rápidamente una fórmula a toda una columna de datos utilizando la función de autorrelleno. Y en este caso, como todavía no vamos a analizar a profundidad el tipo de referencias que utiliza Excel, pero si ustedes se fijaron, lo que aquí había es una resta, D5 menos C5. Yo quiero aplicar esta fórmula rápidamente a toda la columna
Y no solamente eso, pues, sino que quiero que en cada una de las filas cambie el valor, el resultado o la ejecución de la fórmula a su respectiva fila. Es decir, por ejemplo, aquí dice D5 menos C5, pero en la fila 6 debería decir D6 menos C6, y en la fila 7 debería decir D7 menos C7, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo puedo hacer rápidamente con un par de clics. Fíjense, voy a seleccionar esta celda que contiene la fórmula, y en la esquina inferior derecha de la celda voy a ver un cuadradito de color verde. Este cuadradito es la opción de autorrelleno que tiene la celda, y que si ustedes le dan doble clic a ese cuadradito, automáticamente toda la columna va a ejecutar la fórmula. Y no solamente eso, si ustedes van seleccionando cada una de las celdas, Excel automáticamente hizo el cambio de la referencia o la dirección de la celda, porque este tipo de referencia es una referencia relativa. Ya eso vamos a analizarlo a profundidad cuando trabajemos con fórmulas. Pero por lo pronto, fíjense lo rápido que se me hizo ejecutar el cambio dentro, o la aplicación de esa fórmula dentro de mis datos. Voy a presionar Control Z para deshacer. Otra forma en la que lo pueden hacer, si quieren hacer algo más controlado, es dando un clic sostenido desde la esquina inferior derecha y arrastrando de esta manera. Así, solamente que les va a tomar un poquito más de tiempo llegar hasta abajo. Por eso yo utilizo el doble clic para llegar rápido. Porque hay algunos valores que se muestran solamente como numeral, porque la columna no es lo suficientemente ancha para mostrar ese valor. Entonces recuerden la opción de autoajustar. Puedo seleccionar la columna y en la ficha inicio ir al botón formato y escoger autoajustar ancho de columna. Esto es una forma. Voy a presionar Control Z. Otra forma es darle doble clic aquí al borde de la columna para autoajustar automáticamente esa columna. ¿Ok? De esa manera yo puedo agregar rápidamente o aplicar rápidamente un cálculo con una fórmula a todos mis datos posteriores. ¿Ok? Con la opción de autorrelleno. Ahora, debemos tener cuidado con algo, y es que si, bueno, en este caso no nos está sucediendo, pero cuando ustedes autocompletan toda la columna usando la opción de autorrelleno, en la parte de abajo de su selección van a tener este pequeño cuadradito, que es las opciones de autorrelleno, y aquí yo puedo decirle al programa, puedo tener un control un poquito más rápido de qué va a suceder cuando le dé doble clic a la primera celda. Ahorita se están copiando las celdas, es decir, se está copiando todo en la celda, el estilo, la fórmula, pero también puedo decirle al programa que rellene solamente el formato, es decir, solamente cómo se ve la celda si utilizo esa opción. Ahí en ese caso pues no se va a aplicar ningún cálculo, pero sí se va a repetir en toda la columna el estilo que tenía esa celda, esta celda que tengo seleccionada, ¿no? Aparte de eso, también tengo la opción de rellenar sin formato, donde no voy a modificar el formato existente de la celda, pero sí voy a aplicar la fórmula. Ya lo vamos a ver en la práctica a continuación, pero fíjense que en este caso el estilo, ese es el que se está aplicando, el tercero, la tercera opción de autorrelleno, porque las celdas se mantienen en su estilo, no cambia el color de fondo, este marquito celeste que tiene en la parte de arriba y en la parte de abajo, eso no cambia. ¿Qué es lo único que está cambiando? El proceso, la fórmula que está siendo aplicada en cada celda. Y ya vamos a practicar más a continuación con las opciones de autorrelleno, pero por lo pronto fijémonos en este cuadrito que tenemos aquí a la derecha. Tenemos un cuadrito que se llama total de ventas del año anterior, y tengo un pequeño resumen de los datos. Aquí tengo celdas sin cálculos, son solamente valores, y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar estos datos, estas celdas que contienen no solamente estos valores, sino también estos colores y todo lo que ustedes vean con colores, con texto, con estilos, se hace referencia al formato de las celdas, a los estilos. Lo que quiero hacer es que estos datos, este grupo de celdas,
quiero copiarlas y quiero pegar o quiero ver las opciones de pegado que tiene el programa cuando hago este tipo de tareas. Para copiar estos datos, una vez que están seleccionados, puedo dar clic aquí en este botón que dice copiar formato. Perdón, el botón de arribita, copiar. Ya vamos a ver para qué sirve copiar formato. Voy a dar clic aquí donde dice copiar, o puedo presionar control C en el teclado y vamos a crear una nueva hoja de cálculo vacía. En la parte de acá abajo voy a dar clic al botoncito de más y vamos a crear una hoja de cálculo vacía. Si yo presionara ahorita control V con mis datos, los datos se van a pegar usando una opción que viene seleccionada por defecto con el programa y que es pegar la información copiando todo, ya sea el estilo o el contenido de las celdas. No siempre voy a necesitar utilizar esa opción. Entonces vamos a ver cómo podemos modificar las opciones de pegado, cómo se va a pegar los datos en esta celda. Voy a presionar control Z para deshacer y en vez de presionar control V para pegar, voy a darle clic derecho a la celda desde donde yo quiero pegar mis datos y vamos a fijarnos en estas opciones de aquí. Se las conoce como las opciones de pegado y tengo una opción que dice pegado especial. Todos estos iconos que ustedes ven aquí también los van a tener en la parte de acá arriba en la ficha inicio, el botón que dice pegar, y tengo algunas categorías que van a ser las mismas que vamos a ver con el clic derecho aquí en pegado especial. Tengo una categoría que dice pegar, tengo otra categoría que dice pegar valores y tengo otra categoría que dice otras opciones de pegado. Dependiendo de cómo nosotros queramos que se peguen aquí o se dupliquen los datos, pues vamos a tener que seleccionar una de estas opciones. Fíjense que la que viene por defecto es la opción de pegar, sin más nada. Se pegan las celdas con el color que tenía la celda, con el tamaño del texto que tenía la celda, con los datos que tenía la celda. Pero ¿qué es lo que no está pasando? ¿Qué es lo que no está cambiando? Yo aquí tenía un espacio en la columna. Fíjense que esta columna total de, esta fila total de ventas del año anterior tiene un alto. También tengo un espacio considerable. Entonces esas opciones no se están respetando, por así decirlo. Luego tengo la opción de pegar fórmulas en caso de que los datos que tenía seleccionados hubieran tenido fórmulas, pues solamente pegaría las fórmulas. Tengo la opción de formato de fórmulas y números, y fíjense que en este caso Excel está pegando el formato que tiene la celda también. Ahí yo puedo ver el signo de dólar dentro de cada una de las celdas. Puedo mantener el formato de origen, que es bastante parecido a la opción de pegar, y no tenemos que seleccionar cada una de estas opciones, solamente basta poner el cursor del mouse por encima para ir viendo qué es lo que sucede con la opción. Tiene un nombre cada una de estas opciones, y les menciono esto porque en el examen, cuando me toque una pregunta relacionada con las opciones de pegado, pues se me va a pedir que escoja una de ellas, y lo que yo voy a tener que hacer es buscarla, y el nombre va a aparecer cuando deje el cursor del mouse ahí encima. Aquí tengo la opción de sin bordes, donde no va a pegar los contornos de cada una de las celdas. Esta opción me va a mantener los anchos de las columnas, y esta opción va a transponer los datos. O sea, ahí yo puedo ver el resultado al momento de pegar, si es que escogiera esta opción. En la parte de acá abajo tengo la opción de pegar, donde yo puedo pegar únicamente valores, formato de valores y formato de valores y origen. Fíjense que hay algunas opciones que, dependiendo de los datos que yo tenga seleccionado, no se van a mostrar correctamente. Y en la parte de acá abajo tengo otras opciones de pegado, donde puedo pegar solamente el formato sin los datos. Puedo pegar los vínculos de la celda, que en ese caso algunas celdas no van a presentar la información correctamente. Puedo pegarlo como una imagen o como una imagen vinculada. Dentro de estas opciones, las más utilizadas, las que más vamos a utilizar, son la opción de pegar valores y la opción de mantener ancho de columnas de origen. Esas son las dos peticiones que se van a hacer al momento de realizar el examen y que nosotros vamos a tener que buscar rápidamente. ¿Ok? Hasta aquí preguntas.
Ya vamos a tener oportunidad de practicar con todo esto una vez que concluyamos con todas las tareas de este objetivo. Y por lo pronto vamos a pasar al siguiente libro de Excel, que se llama 0203 Análisis. Ok, en cada libro les he puesto una circunstancia especial donde tenemos que usar las tareas de los objetivos para ir viendo cómo funciona. En este caso, si ya abrieron este libro de Excel, analicemos un momento la información y veamos qué es lo que podemos hacer para modificar o mejorar este libro. Me puedo dar cuenta que tengo distintas regiones de Estados Unidos. Tengo una comparación de 3 meses, lo que puede ser ventas. Aquí dice primer trimestre, entonces los primeros 3 meses veo que hay una comparación de ventas. Tengo una columna total que suma el resultado de estos 3 meses y tengo una columna porcentaje que me está mostrando el porcentaje de ventas en base a cada una de las regiones. En la parte de acá abajo tengo un pequeño resumen que tienen fórmulas. Todas estas fórmulas las vamos a trabajar en el objetivo 4, pero por lo pronto algo que sí me puedo dar cuenta es que si ustedes se fijan, solamente esta fila tiene un formato de celdas que es el de moneda, que está mostrando el signo de dólar al inicio de cada uno de los valores. ¿Qué es lo que pasa con los datos en la parte de acá abajo? No tienen ese formato, en realidad tienen un formato de número aplicado. Si tuviese una situación como esta, donde yo quisiera que el mismo formato de esta fila se repita a los datos o a las celdas que no lo tienen, puedo usar rápidamente la opción que se llama copiar formato. En este caso, yo tengo que seleccionar las celdas que tienen el formato que yo deseo replicar. En este caso, voy a seleccionar las celdas de C6 hasta F6 que tienen este formato de valores en dólares, y voy a aplastar este botón copiar formato. Lo que va a hacer es que va a copiar el formato de las celdas y yo tengo que decirle al programa dónde se va a aplicar ese formato. Voy a seleccionar todas estas celdas que no tienen el formato y una vez que suelte el clic del mouse, el mismo formato que tenían estas celdas va a ser replicado al resto de celdas. Entonces ahorita ya todos los valores se muestran correctamente con su signo de dólares. Entonces yo sé que estoy haciendo una comparación de ventas, y analizar los valores se me hace mucho más fácil porque estoy viendo un símbolo de moneda, a diferencia de que aquí no hubiese ningún formato y viese esto solamente como números nada más. Ok, ahora si yo tuviese que hacer... ¿Puede repetir otra vez lo que hizo, porfa? Sí, seleccioné los datos de estas celdas, di clic aquí en la ficha inicio, el botón copiar formato, y luego seleccioné las celdas que no tenían el formato. Entonces cuando suelto el clic del mouse, ese formato se aplica. Gracias. Ok. Ahora, imaginen que tenemos muchas más regiones o muchos más datos. Ahorita solamente son datos bastante pequeños, pero de alguna manera yo quisiera que ustedes traten de encontrar en un análisis rápido de los primeros 3 meses alguna tendencia. Si mis valores, ¿cuál fue el mes que vendió más y en qué región? O ¿cuál fue el mes que vendió menos y en qué región? ¿Cómo puedo hacer un análisis de esos datos rápidamente? Aquí yo les he puesto una columna que dice mini gráficos. En el objetivo número 5 vamos a trabajar con gráficos a profundidad. Vamos a crear gráficos, a editarlos, a modificarlos, a crear distintos tipos de gráficos. En fin, vamos a trabajar a profundidad con gráficos. Pero por lo pronto hay una opción de Excel que me permite insertar en una celda un mini gráfico, un gráfico chiquito, y que me va a servir ¿para qué? Un gráfico sirve para poder hacer una representación visual de los datos. Si yo les pido a ustedes que viendo solamente los datos, sin sacar ningún cálculo, sin
insertar o modificar alguna fila o mis valores, me digan qué meses vendieron más y en qué regiones, o qué meses vendieron menos y en qué regiones. Y no solo eso, sino tratar de ver una tendencia, si hay una tendencia de aumentar las ventas o una tendencia en disminuir las ventas, cuál fue la región que tuvo mejores resultados, etcétera. En vez de tratar de hacer cálculos, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar todas estas preguntas haciendo uso de un mini gráfico, una representación de todos estos valores numéricos que ustedes ven aquí. Los vamos a representar con un mini gráfico. ¿Cómo lo podemos hacer? Voy a seleccionar primero esta celda, y una manera en la que lo puedo hacer es utilizando la ficha insertar. Voy a seleccionar la celda B6 y voy a ir a la ficha insertar. Aquí tengo el grupo de gráficos, pero esto los vamos a tratar en el objetivo 5. Por lo pronto vamos a trabajar con esta categoría, la categoría de mini gráficos. ¿Ok? Principalmente tenemos que dominar dos tipos de gráficos. Un mini gráfico de líneas y un mini gráfico de columnas, aunque también hay un mini gráfico de ganancia o pérdida, pero esto ya es un análisis un poquito más complejo de datos estadísticos. Entonces, por lo pronto, solamente vamos a trabajar con estas dos opciones aquí. Empecemos con un mini gráfico de línea. Voy a dar clic aquí en esta opción, línea, y una ventana se va a presentar, que es crear grupo mini gráfico. Me va a pedir que yo elija los datos en los que se va a basar el análisis del mini gráfico, y también que elija la ubicación donde se va a mostrar ese mini gráfico. Esta opción no la tengo que modificar, ya automáticamente Excel escribió la referencia de la celda B6, es aquí donde quiero mostrar el mini gráfico, pero Excel no sabe en base a qué datos tiene que crear ese mini gráfico. Como yo quiero hacer un análisis de los 3 meses, voy a seleccionar enero, febrero y marzo en la fila 6, en la región de San Francisco. Seleccionemos de C6 hasta E6. Y aquí me puedo dar cuenta cómo Excel escribe un rango de celdas. Escoge la celda en el extremo izquierdo, pone 2 puntos y luego escribe la celda en el extremo derecho. Es decir, C6, 2 puntos, E6. En fórmulas y funciones ya vamos a analizar qué significa esto a profundidad. Pero voy a dar, bueno, parece que aquí se me borró el dato que tenía aquí escrito. Veamos qué pasa si doy clic en aceptar. Ya, sí, está bien. Se insertó el mini gráfico en esta celda, en la celda B6. ¿Y qué es lo que, para qué sirve este mini gráfico? Ustedes dirán, bueno, hay una línea, no me dice mucho, pero en realidad me está diciendo bastante. Yo, en base a la región, esta primera región de San Francisco, viendo el mini gráfico solamente, puedo darme cuenta cuál fue el mes que más se vendió, el mes de enero. Puedo darme cuenta cuál fue el peor mes de ventas, fue el mes de febrero. Aquí tengo un punto hacia la baja, y veo que en el mes de marzo me recuperé. La tendencia es que mis ventas vayan incrementando, vayan aumentando esto de aquí. Entonces, el mini gráfico me sirve para hacer un análisis rápido de mis datos, sin tener que estar complicándome la vida utilizando fórmulas o funciones o subtotal. Incluso puedo utilizar un mini gráfico para representar visualmente ese dato. Veamos en el caso de Los Ángeles. En el caso de Los Ángeles, yo sé que analizando solamente estos 3 datos, pues veo que febrero es el más alto, tiene 9.000 de ventas. Enero fue el más bajo, tiene 5.000. Y marzo volvió a mejorar, que tiene 8.000. Mi mes de mejores ventas fue febrero. Pero si tuviese bastante información extensa, y yo quisiera analizar estos datos con un público, con una audiencia, pues pedirles que ellos traten de buscar por su cuenta estos valores no va a ser lo más recomendado. Entonces, lo que puedo hacer es usar un mini gráfico. Voy a seleccionar la celda B7 y voy a ir a insertar, y vamos a dar clic aquí ahora en el gráfico, en mini gráfico de columnas. Vamos a seleccionar esta opción. Asimismo, me va a pedir el rango de datos, que van a ser los datos que va a hacer análisis del programa para presentar el mini gráfico. Son enero, febrero y marzo de la región de Los Ángeles. Voy a dar clic en aceptar, y ahora un mini gráfico de columnas pues muestra exactamente lo mismo que el mini gráfico de líneas, solamente que utiliza
columnas. ¿Ok? Y ahí puedo darme cuenta que el análisis que hice hace un momento es el correcto. El mejor mes de ventas fue el segundo mes, que es febrero. El peor mes de ventas fue enero, fue bajísimo. Y el mes de marzo hubo una mejoría. ¿Ok? Obviamente, pues yo necesito repetir cualquiera de los dos procesos en todas las celdas. ¿Tengo que hacerlo desde cero? No, si ya sabemos usar la función de autorrelleno o de relleno rápido, pues yo puedo seleccionar esta celda que tiene el mini gráfico, puedo dar un clic sostenido y arrastrar hasta la región de Boston, y todos esos mini gráficos se van a ir aplicando en base a cada una de las regiones. Tengo voy a cambiar acá este mini gráfico que está creado en línea, lo voy a cambiar a que se haga también en columnas. Pero el problema que tengo ahorita es que ¿cómo puedo hacer eso de ahí? Pues en la parte de acá arriba veo que hay un nuevo grupo de herramientas que se llama herramientas para mini gráfico, con su pestaña diseño. Estas opciones solamente las van a ver si es que tuviesen un mini gráfico creado en la celda. Y aquí puedo cambiar algunas cosas. Puedo cambiar el tipo de gráfico. En este caso voy a ponerle columna. Puedo mostrar algunos elementos de análisis. Puedo poner alguna marca para el punto más alto. Fíjense cómo se muestra otro color. El punto más bajo. Si tuviese valores en negativos, se mostraran esos valores, pero no tengo valores hacia abajo. Puedo mostrar el primer punto, el último punto, y ahí simplemente cambia el formato del mini gráfico. En la parte de acá de estilo puedo trabajar con los colores. Si no me gusta el color que tiene por defecto el programa, pues yo puedo aquí escoger algún otro color. Puedo cambiar algún color de mi elección en los colores. Color de marcador, pues esto va a hacer referencia a cada parte del mini gráfico. El punto alto lo puedo marcar con un color específico. El punto más bajo, el primer punto, el último punto, casi las mismas opciones que vimos en la parte de acá. Y pues en caso de que quieran borrar el mini gráfico, desde aquí puedo borrarlo, ¿no? Voy a presionar Control Z porque no quería aplastar esa opción de borrar. Puedo utilizar distintos tipos de eje, pero estas opciones de aquí las vamos a analizar en profundidad cuando trabajemos con los gráficos más grandes. Por lo pronto, en caso de que ustedes quieran a todos estos datos cambiarles rápidamente el tipo de gráfico, ya no quieren ver un gráfico de columna, sino quieren ver un gráfico de línea, pues solamente seleccionan los datos y escogen cualquiera de estas dos opciones. Si yo estoy analizando la información, ¿cuál fue el producto que mejor ha vendido? ¿Cómo lo puedo ver rápidamente? Pues Los Ángeles. ¿Y cómo di con ese valor? Pues simplemente analizando el mini gráfico. Entonces los mini gráficos son unas opciones para representar y analizar la información de manera visual sin tener que hacer una lectura de los datos, sino ver gráficos. Es mucho más fácil representar la información de esta manera. ¿Ok? Preguntas. Yo cuando, Pablo, Bien. yo cuando hice el mini gráfico en Los Ángeles, ya arrastré para hacer en los otros estados, y al momento que quería señalar para cambiar, señalaba en Los Ángeles y señalaba todos los de abajo. ¿Es normal eso o, Sí, o puede ser independiente? Es normal porque en base a esa celda creó el resto de mini gráficos. Entonces los mini gráficos cuando se crean como especie de grupo. Automáticamente pues se van a agrupar en base a la celda que usted tenía seleccionada. Pero hay otra manera en la que se pueden crear mini gráficos rápidamente, que es, voy a borrarlos un ratito. Puedo tener seleccionadas todas las celdas donde yo quiero que se presenten los mini gráficos. Puedo insertar algún tipo de mini gráfico y cuando me pide el rango de datos selecciono todos los datos a la vez, de esta manera. Entonces cuando doy clic en aceptar, ahí se presentan
los mini gráficos rápidamente. En vez de estar haciendo uno por uno o rellenando la celda, pues puedo escoger toditas las celdas y puedo utilizar la opción de mini gráficos. Ok, también hay una opción para agrupar o desagrupar, pero creo que ahorita más los confundiría. Lo importante es que sepamos cómo crear un mini gráfico, cómo aplicarlo y los rangos de los datos, de dónde va a surgir el análisis para ese gráfico, pues va a depender de la tarea que se nos pida, ¿no? Ya vamos a ver más situaciones de estas y cómo podemos solucionarlas. Déjenme ver acá qué más datos tenemos. Tengo otra hoja de cálculo. Ok. Bien, estos datos están un poquito confusos. Mejor quedémonos en la parte de acá. Y una consulta. Dígame. Por ejemplo, yo tengo el alto ahí de la fila, ¿no? Sí. 6, 7, ¿no? Que son iguales y las otras no. Pero si yo voy a formato y le quiero poner el alto de la fila para todos, ¿no? Obviamente si le hago un formato general se me quedan igual porque el nombre Filadelfia es menos ancho que el formato de Los Ángeles y sí. ¿Cómo puedo hacer para que se me pongan todos? ¿Tengo que escribir el alto o puede haber otra forma rápida? Para que todas tengan el mismo espacio en el alto. Sí, alto, sí, en el alto. Puede seleccionar las filas de esta manera y puede arrastrar, hacer el cambio en una sola fila. Y ese mismo valor que tenga esa fila que usted arrastra se va a aplicar en todas. Ya. Ok, regresemos un momento al documento ventas. El documento 0202 ventas. Si es que lo cerraron, no importa, vuélvanlo a abrir y vamos a hacer una pequeña práctica en base a estas dos columnas, la columna C y la columna D. Bien, el siguiente tema tiene que ver con formato condicional. Que recuerden, nosotros lo que estamos haciendo es administrando la información que tiene en nuestro libro de Excel. Cómo la podemos organizar, cómo la podemos presentar de mejor manera. En este caso, vamos a poner una circunstancia. Yo tengo que una lista de productos en base a regiones. Y tengo, como les decía hace un momento, dos columnas que están haciendo una comparación. Digamos que vamos a trabajar con la columna año actual, la columna D. Yo quiero que ustedes me digan cuáles son los 5 o cuáles fueron los 10 mejores productos en ventas. Es decir, cuáles vendieron más, sin importar qué producto sea. Cuáles fueron los 10 mejores productos o cuáles fueron los 10 peores productos, los que vendieron mucho menos del promedio general. Cuáles fueron mis 10 productos más destacados o mis 10 productos menos destacados. Aparte de eso, yo quisiera presentar algún tipo de representación visual dentro de la celda, incluso con el dato ahí puesto, de cuál es la posición la posición del valor en base a la media, es decir, en base al análisis de todos mis datos.
Aunque suene un poquito confuso, ya van a ver a qué me refiero. Esta opción que les voy a explicar a continuación, que tal vez la hayan usado, es una opción bastante útil en el programa. Tiene que ver con formato condicional. Es esta opción de aquí. Vamos a la ficha inicio y vamos a seleccionar esta ventana, esta pestaña. Dice formato condicional. ¿Qué hace formato condicional? Pues va a marcar fácilmente las tendencias y los modelos en los datos usando barras, colores e iconos para resaltar visualmente valores importantes. Entonces la función principal de formato condicional es de resaltar o destacar con algún tipo de formato, algún tipo de color, algún tipo de icono o algún tipo de barras los datos más importantes, los datos que ustedes estén buscando. Y puedo ver una pequeña prevista aquí. Fíjense que estoy viendo aquí unos iconos, estoy viendo aquí unas barras de colores, en fin. ¿Qué es lo que hace en sí formato condicional? Recuerden las dos preguntas que les pedí hacer el análisis. Los 10 mejores valores y los 10 peores valores. Que tengan alguna representación visual, como algún color tal vez. Veamos cómo lo podemos hacer. En formato condicional hay distintos tipos de formatos que ustedes pueden aplicar en base a estas categorías. Yo puedo aplicar un formato condicional que resalte la celda si es que cumple alguna regla especial, como si el valor de la celda es mayor que, menor que, entre, igual a, contiene algún texto, alguna fecha o algún valor duplicado. No solamente eso, también tengo unas reglas superiores e inferiores donde Excel ya tiene creadas estas opciones, donde yo puedo encontrar los 10 valores superiores, los 10 valores inferiores, el porcentaje de valores superiores, el porcentaje de valores inferiores, en fin, los valores por encima del promedio, por debajo del promedio. Estas dos categorías son reglas que Excel ya tiene creadas para que ustedes simplemente la escojan y la adapten a lo que ustedes necesitan. En la parte de acá abajo tengo otras opciones de formato condicional donde yo puedo presentar barras de datos. ¿Qué es una barra de datos? Bueno, ya vamos a ver. Puedo representar escalas de color o incluso conjuntos de iconos. Pero bueno, veamos cómo podemos contestar la pregunta que les mencionaba. Yo quiero de alguna manera resaltar o destacar los 10 mejores productos en ventas en esta columna D. Hay una regla en la categoría reglas superiores e inferiores que justamente me muestra los 10 valores superiores. Veamos qué pasa si escojo esta regla. Seleccionemos aquí, demos clic y se va a abrir esta ventana. Esta ventana me dice 10 superiores, aplicar formato a las celdas cuyo rango sea superior, y tengo 10 con relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Esto se hace un poquito difícil de entender, pero fíjense lo que está pasando acá en la celda. Hay una celda, la primera celda, que era la única celda que tenía seleccionada, que le está cambiando el formato. Y obviamente pues eso no es lo que quiero, porque el análisis que les pedí era en base a toda la columna. Aquí fue error de mi parte no haber seleccionado toda la columna. Así que voy a dar clic en cancelar y voy a escoger toda la columna año actual. Recuerden, control shift flecha hacia abajo para seleccionar solamente los valores numéricos dentro de esta columna. Y ahora sí, una vez que esté toda la columna seleccionada, me voy a ir a formato condicional y voy a escoger reglas superiores, 10 superiores. ¿Solamente puedo ver los 10 valores más altos? No, ustedes pueden ver en realidad la cantidad de valores que ustedes quieran. Digamos que queremos ver los 5 valores más altos, entonces aquí voy a poner solamente 5 y en la parte de acá yo voy a elegir cómo se va a destacar ese dato del resto, con algún tipo de formato. Entonces ya hay formatos establecidos por el programa. Pues como estoy hablando de valores más altos, yo creo que lo más alto siempre se relaciona con el color verde, y aquí hay una opción que dice relleno verde con texto verde oscuro. Escojamos esa opción y demos clic en aceptar para ver qué pasa. ¿Cuáles fueron mis 5 valores más altos? Pues yo veo que aquí Balones en la región sur vendió 99.346. Eso es uno de los valores más altos. Si me desplazo más hacia abajo, veo que acá hay otro valor, las medias en la región oeste,
veo otro valor acá, pantalonetas en la región norte, y en fin, tengo 5 celdas que están mostrando el mejor resultado de esta columna, de la columna año actual. Puedo hacer destacar con una representación visual ese análisis, los 5 mejores valores. ¿Qué pasa si quiero en cambio ver los 5 valores con peor desempeño? ¿Cuáles fueron los productos que vendieron menos? De nuevo, voy a marcar toda esta columna, la columna año actual, y voy a regresar a formato condicional y vamos a seleccionar en cambio ahora la regla 10 inferiores. Ok, 10 inferiores. Esta regla me va a permitir asimismo elegir cuántos valores quiero mostrar y con qué formato. Entonces yo quiero ver solamente los 5 peores valores. El peor desempeño por lo general visualmente se lo representa con un color rojo, así que la opción que viene escogida por defecto es la que voy a usar, relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Vamos a dar clic en aceptar y veamos qué pasa. ¿Cuáles fueron los 5 peores productos que vendieron en año actual? Camisetas en la región sur solamente vendió 13.000, y si contamos, acá tengo una cifra de 20.000, tengo una cifra de 22.000, tengo una cifra de 23.000 y tengo otra cifra de 23.000. Entonces, formato condicional me va a permitir destacar la información dependiendo pues de la regla que yo haya creado o escogido al momento de aplicarlo. Esto de aquí es automático. Quiere decir que si ustedes en cualquier momento tienen que por A o B motivo modificar los datos, el formato condicional se va a actualizar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo aquí, digamos que me dijeron que mi jefe me dijo que en gorras en la región este no vendió 28.000, sino solamente vendió $10. Escribamos en esta celda 10, voy a presionar Enter, y automáticamente esa celda se resalta con un color rojo. ¿Por qué? Porque el formato condicional es automático y esta celda pasaría a formar parte de uno de los 5 peores valores dentro de mis datos. Digamos que no es 10, sino 100.000. Entonces aquí voy a escribir 100.000 y debería, en teoría, pues aplicarse un color de formato verde. Y así es. Esto pasa a ser ahora uno de los mejores desempeños que tiene esta columna. Ok, entonces la utilidad de formato condicional es que yo puedo marcar tendencias o hacer un análisis de datos con una representación visual, con algún tipo de indicador que me muestre con algún color especial, con algún formato especial, la relación entre el valor de esa columna y la regla que yo estoy usando. Ok, aparte de eso, bueno, hemos aplicado 2 reglas a esta columna, pero ¿qué pasa si ya no quiero que esas reglas estén aplicadas? Las quiero eliminar. Veamos cómo lo podemos hacer. Voy a seleccionar cualquier celda de esta columna, vamos a marcar el botón formato condicional y en la parte de acá abajo tengo la opción para crear una nueva regla. Puedo borrar reglas o puedo también administrarlas. Ya vamos a ver. Aquí en borrar reglas yo puedo definir si quiero borrar reglas solamente de la celda seleccionada. Si ustedes tenían una sola celda seleccionada, solamente en esa celda se va a borrar la regla, o pueden borrar las reglas de toda la hoja, que es lo que quiero hacer. Y en ese caso pues las 2 reglas que yo tenía aplicadas se van a borrar, van a desaparecer. Ok, voy a seguir con esta columna seleccionada porque quiero ver qué más puedo hacer con formato condicional, qué opciones útiles puedo encontrar dentro de esta función. Veamos, en formato condicional ahora vamos a escoger barra de datos. Barra de datos lo que va a hacer es que va a representar con una especie de gráfico de barra dentro de la columna, casi parecido a mini gráfico, pero va a ser en base a algún color especial. Y aquí, si ustedes ven, solo basta pasar el cursor del mouse por la opción en particular para ver qué tipo de barra se aplica a nuestros datos.
obviamente, si ustedes cambiaron la celda, la primera celda a 100.000, ese va a ser el valor más alto de la media, del promedio de toda la columna. Por eso es que esa columna siempre se va a mostrar prácticamente todo llena. La barra de color va a estar llenando. Entonces lo que va a hacer el programa es que va a analizar la media de mis datos y va a escoger los valores con mejor desempeño, les va a poner más barra, y los valores con peor desempeño les va a poner menos barra. ¿Para qué sirve esto de aquí? Pues para hacer asimismo un análisis rápido de mis datos. Entonces yo puedo revisar los datos y puedo ver que las cifras con peor desempeño son estas cifras de aquí, que no tienen mucha barra en la celda, y he creado una representación visual de mis datos con estas reglas. Ahora, lo que deben tener en cuenta es que para el examen cada una de estas opciones tiene un nombre en particular, y ustedes pueden ver el nombre si dejan el cursor del mouse ahí encima de la opción, y les va a aparecer el nombre y la descripción de lo que va a ser esa regla. Ok, tengo relleno degradado y tengo relleno sólido en la parte de acá abajo. No solamente eso, voy a borrar las reglas que he aplicado en esta hoja de nuevo. Quiero seguir viendo qué más puedo hacer con estas opciones de formato condicional. Y también tengo escalas de color. En ese caso, escalas de color va a aplicar un relleno a la celda en sí, a toda la celda, y va a hacer un análisis de los datos. Los de mejor desempeño van a tener un color. En este caso, si escojo la primera opción, que se llama verde, amarillo y rojo, los mejores resultados van a tener color verde, los peores resultados van a tener color rojo, y los valores intermedios van a tener una escala de color amarillo, naranja, etcétera. Para esto me sirve el formato condicional. Asimismo, esto es automático. Si yo cambio el valor de una celda, automáticamente esa celda se actualiza y me muestra los datos de esta manera. ¿Okay? Este formato va a ser completamente automático. No solamente eso, no solo puedo yo aplicar barras de color, sino que también puedo aplicar iconos. Obviamente esto va a depender de los valores que tengan las celdas, pero si ustedes se fijan, puedo al lado de la celda, lo que acompaña al dato, puedo presentarlo con un icono. Puedo decir que se presenten los mejores valores un círculo verde, en los valores intermedios un círculo amarillo, y en los peores valores un círculo rojo. Tengo muchos más iconos aquí en formato condicional. En categorías tengo categoría direccional, categoría formas, categoría indicadores y valoración. No solamente eso, sino que voy a escoger aquí en formas, voy a escoger aquí este que dice 3 semáforos con marco. Los valores se convirtieron a numeral porque el ancho de la columna no es el suficiente para que se muestre bien mis datos ahí. Entonces ahí yo puedo ver que tengo en representación, junto con el valor numérico de la celda, un pequeño icono dentro, que obviamente va a representar el valor de la celda en base a toda la columna. 100.000 es el valor más alto, tiene un icono verde. 13.000 es uno de los valores más bajos, tiene un icono rojo. Y 39.000, bueno, también tiene un icono rojo. 49.000 es un valor intermedio, tiene un icono de color amarillo. ¿Ok? Todas estas reglas que ustedes vayan sumando como formato condicional a sus datos se van a ir guardando en la hoja. ¿A qué me refiero? Si ustedes van a un momento a formato condicional, yo tengo la opción para administrar las reglas que se han ido aplicando en mi hoja de cálculo. Si damos clic en esta opción, se va a abrir una ventana que me va a mostrar todas las reglas en base a los datos que yo tenga seleccionado. Si quieren ver exactamente todas las reglas en toda la hoja, esta opción de acá arriba que dice mostrar reglas de formato para, tiene que cambiar de selección actual a esta hoja. Entonces ahí yo voy a poder ver, siguen siendo dos reglas, y tengo una regla que se llama conjunto de iconos, y tengo una regla que se llama escala de color escalonada. ¿Ok? También puedo ver a dónde se está aplicando esta regla. En este caso, de la celda D5 a la celda D55 están siendo aplicadas ambas reglas. No solamente eso, sino que también puedo eliminar una regla, esta regla de aquí que dice escala de color escalonada,
la voy a eliminar. Doy clic ahí donde dice eliminar regla y se elimina esa regla. Obviamente pues tengo que dar clic en aplicar para poder ver el cambio, si no, no voy a poder ver el cambio. Otra cosa que puedo hacer es que puedo editar la regla en sí. ¿Y cómo le edito? Le selecciono la regla y escojo el botón editar regla. Y fíjense, aquí yo puedo ver en sí todo el poder de formato condicional. Formato condicional va a ser creado en base a una regla en particular. Y el programa me permite crear esta categoría de reglas que va a hacer, va a aplicar un formato en base a los valores que contengan, en base al contenido de las celdas, si tiene un valor superior o inferior, por encima, por debajo del promedio, si están duplicados, o incluso puedo llegar a escribir una fórmula en particular para que solamente los valores que cumplan esa fórmula tengan aplicado el formato condicional. En sí vamos a escribir reglas desde cero. Vamos a poder hacer que el programa, bueno, vamos a usar todo el poder de formato condicional utilizando fórmulas para crear nuestras reglas, profundizando qué tipo de opciones yo puedo modificar aquí en esta ventana del formato condicional, pero eso lo vamos a hacer en el curso de experto. Ahí vamos a ver esto a profundidad. Por lo pronto voy a dar clic en cancelar. Yo quiero modificar esta regla conjunto de iconos para que los valores de las celdas no se muestren, solamente se muestren los iconos. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a dar clic aquí en el botón editar regla y aquí en la parte de abajo puedo ver todo el cálculo que hace el programa para poder aplicar los iconos. Está aplicando un formato que se llama conjunto de iconos, un estilo de iconos, que son estos tres estilos que nosotros escogimos hace un momento, que también los pueden cambiar. Ustedes aquí pueden escoger cualquier icono que se muestre en cualquier celda. No solamente eso, sino que pueden escoger el cálculo que se hace en base a los datos que teníamos seleccionados. Cuando se va a presentar un icono verde, cuando el valor es mayor o igual al 67% de mis datos. Se va a aplicar un icono de color amarillo cuando el valor es menor al 67% y mayor al 33% de mis datos. Y un icono rojo cuando el valor sea menor al 33% de mis datos, ¿no? Esta regla, estos valores se escribieron automáticamente porque Excel hizo un análisis de todos los datos que hay en la columna. Pero aquí ustedes pueden escribir cualquier valor para personalizar la regla. Pero en fin, la opción que estoy buscando es esta de aquí, que dice mostrar icono únicamente. Cuando marco esta casilla y doy clic en aceptar, los valores van a desaparecer y solamente se van a mostrar los iconos. Entonces esa puede ser una opción de formato condicional donde yo puedo ver sin hacerme loco viendo números, solamente pequeños iconos que me van a decir qué celdas tienen los mejores o los peores valores. ¿Ok? Formato condicional. ¿Puedes repetir esa parte? Sí, me fui a formato condicional, escogí la opción administrar reglas, escogí esta regla que se llama conjunto de iconos y di clic en el botón editar regla. Lo que hice fue marcar esta casilla que dice mostrar icono únicamente y di clic en aceptar. Entonces eso lo que hace es que aceptar otra vez, se pierden los valores y solamente se muestran los iconos. Esto de aquí va a ser una mejor representación de los datos, pero formato condicional tiene mucho más utilidad que solamente estas opciones sencillas que hemos estado viendo, que prácticamente lo estamos viendo superficialmente. Si ustedes quieren dominar bien formato condicional y prácticamente aprovechar todo el poder de esta opción de formato condicional, les recomiendo el curso nivel experto que va a venir después de este curso, y pues que ustedes pueden participar si es que obtienen la certificación especialista.